Dios les bendiga más, hermanos. Es un placer, un privilegio estar una vez más con ustedes esta hermosa mañana. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el tema de la semana pasada, el domingo pasado. Y el tema es Enoc profetizó la venida del Señor. Antes de entrar al tema, vamos a orar, a poner esta clase en las manos del Señor para que Él haga lo que tenga que hacer, obre en nuestras vidas y nos hable por medio de esa enseñanza. Padre, Señor, te damos gracias por este hermoso día que nos has proveído, Señor. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, la oración, soberano Dios. En tus manos, Señor, nuestras vidas, Señor. Declaramos, Señor, que tú, Señor, nos has dejado amanecer este día con un propósito, Señor, de servirte, Señor, de exaltarte, de bendecirte y de honrarte, soberano Dios. Me pido que tú seas, Señor, el que des la palabra, Señor, como has dado a mi vida, a mis hermanos, Señor, y que nos confortes, Padre, siempre. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. El tema esta mañana, Enoc profetizó la venida del Señor. Y vamos a continuar con este hermoso tema. Vamos a estar mirando la cita de Judas, capítulo 1, versículos 6 al 8 y versículo 12 al 8. Lo vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. No obstante, Judas 6, capítulo 1, versículo 6 dice, y los ángeles que no guardaran su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera aquellas habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, el versículo 8 dice, la misma manera también estos soñadores mancillaban la carne, rechazaban la autoridad y blasfemaban de las potestades superiores. El 12 dice, vamos a ver el versículo 12 hasta el 16 dice, estas son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismo, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por bien los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. El 13 dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas inflamadas, adulando a las personas para sacar provecho. Bueno, amados hermanos, ya leímos esta lectura, una lectura muy directa, muy fuerte para aquellos, ¿verdad?, que se apartaron del camino de Dios. Y miramos que en el versículo 6, este versículo contiene una amonestación para que no tomemos livianamente la salvación que Cristo nos ha dado. Y si retrocedemos, podemos perder la herencia eterna. Así es que, amado hermano, no retroceda. Sigamos adelante luchando la buena batalla. Para afirmar, hermanos, esta verdad, Judas pone el ejemplo de los ángeles que pecaron como criaturas de Dios. Ellos tenían un rango divinamente otorgado, como lo dice Efesios 1:21, pero muchos de los ángeles pecaron rebelándose contra Dios y perdieron la condición que el Creador les había dado. Ya sabemos que el diablo era un ángel muy básicamente hermoso, pero sin embargo quiso estar a un nivel más alto
que su creador, y eso es lo que lo hizo caer. Entonces tenemos que entender de que aquellos que siguieron a este ángel caído, también el Señor los mandó, ¿verdad?, a ese lugar en el cual perdieron su dignidad, perdieron todo por rebelarse en contra de Dios y apoyar a este enemigo de nuestra alma. Gloria al Señor. Entonces, pero muchos de los ángeles que pecaron rebelándose contra Dios y perdieron la condición que el Creador les había dado, Judas enseña que estos ángeles indignos Dios los ha guardado bajo oscuridad y los ha reservado para el juicio del gran día. Esta realidad debe causar en el creyente un deseo de consagrarse al Señor y vivir en gratitud por la gran salvación. El versículo 7 de Judas es un segundo ejemplo que debe advertir a los santos, y ahora se trata de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Sus habitantes decidieron también perder su dignidad, entregarse a la fornicación e ir en pos de vicios contra la naturaleza. Pero Pedro dice que aquella era una nefanda conducta de los malvados, el cual abrumó a Lot. Lo puede leer en segunda carta de Pedro 2:7. Aquí Judas enseña dos cosas. Primero, él llama fuego eterno al fuego que cayó sobre todos los impíos. Y segundo, que fueron puestas por ejemplo. Así que debemos mirar aquel cuadro tétrico y decidir vivir santamente aferrados a la fe en Jesús. El versículo 8 ahora enseña que el Espíritu Santo quiere enseñarnos la ira de Dios, que la ira de Dios se manifiesta contra los rebeldes. Como en días de Judas, hoy abundan los falsos maestros, y el título de soñadores acopla su identidad. El versículo 4 de Judas dijo que aquellos convierten en libertinaje la gracia de Dios, y en los versículos 18 y al 19 los llama burladores y sensuales. Y en nuestros días estamos mirando más de eso. Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo y nos advierte de las cosas que están por suceder. Que, amados hermanos, debemos entender que tenemos que estar aferrados a nuestra fe, no menguar en nuestra fe, seguir adelante en nuestra fe. Día a día es una lucha en este mundo, y esa es la lucha que tenía el apóstol Pablo también. Una lucha que no lo dejaba, pero sin embargo entendía que esa batalla, esa guerra ya estaba ganada porque el enemigo estaba derrotado ya. Así, amados hermanos, que el Espíritu Santo está con nosotros. No tenemos por qué temer al enemigo, sino clamar al Señor y tener esa fuerza, esa fortaleza para poder decirle: Señor, gracias, porque en tu misericordia me has guardado nuestra vida, y estamos aquí con el propósito de servirte. Así que los que estamos en dificultades, en prueba, tenemos que seguir luchando, porque al fin de cuentas Dios nos va a dar la salida, y Dios es el que nos va a sacar adelante, y Dios es el que nos va a proveer, y Dios es el que nos va a añadir lo que tenga que añadir, y Dios va a ser el que va a quitar lo que tenga que quitar. Y esos procesos son difíciles en nuestra vida muchas veces para entender en ese momento los procesos que estamos experimentando como hijos de Dios. Los impíos tienen reservada para siempre la oscuridad y las tinieblas. Estos versículos, el versículo de Judas 12 y 13, vamos a mirar el 12, que habla sobre los ágapes que los creyentes tenían para confraternizar. Eran reuniones de comunión donde generalmente había una cena familiar entre los hermanos, pero Judas denuncia que la participación
impúdica de los rebeldes a esos ágapes manchaba su verdadero sentido. Comer impúdicamente denota obscenidad y desvergüenza. Pablo enseñó que no debemos juntarnos ni comer con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Como dice la primera carta de Corintios 5:11. Entonces debemos aprender que Jesús, quien entraba en las casas de los pecadores con el propósito de llamarlos al arrepentimiento, como lo puede leer en Lucas, el ejemplo del capítulo 19 del 1 al 10. Judas usa algunas metáforas sobre la condición pecaminosa de los reinicientes. Primero los llama nubes sin agua. Ello indica que estaban vacíos en su interior y eran fácilmente movibles de su posición. Cada creyente debe estar firme en su fe, arraigado y sobreedificado en Cristo, como dice Colosenses 2:7. También se identifica a esos impíos como árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. No dieron fruto y murieron cuando deberían fructificar, y el labrador tuvo que arrancarlos. A diferencia, el justo es como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, como dice Salmos 1:3. Los hijos de Dios debemos vivir como pámpanos que están en la vid verdadera, en Cristo Jesús, así como lo narra Juan capítulo 15 del 5 al 6. El versículo 13 compara a estos impíos, el versículo 13 de Judas, compara a estos impíos con fieras ondas, como fieras ondas del mar que se espuman con su propia vergüenza. También Isaías 57:20 los describe como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Debemos mantenernos alertas frente a los que pretenden profesar la fe, pero que hacen maldades impetuosas que pueden arrastrar a los inicuos a la condenación. Por último, el escritor compara a estos falsos maestros como estrellas errantes. Las lluvias de estrellas viajan a velocidad por el cielo en forma errática y nos deslumbran, pero no pueden ser utilizados como guías para la navegación porque no quedan fijas a la vista del observador. La actitud correcta de un hijo de Dios es poner sus ojos en Jesús. Él es la estrella resplandeciente de la mañana, como lo dice Apocalipsis 22:16. Finalmente aprendemos el juicio divino que espera a los inicuos. Para ellos es reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Los que hemos sido salvos debemos ser agradecidos con nuestro Salvador y pedirle que nos libre de volvernos atrás de nuestra fe. Así es que tenemos que seguir adelante, amados hermanos, en estos tiempos donde se van a levantar falsos maestros, falsas doctrinas, muchas cosas que el mundo puede creer, tal vez un movimiento religioso político o a un movimiento que es básicamente como en los tiempos de Roma, que los romanos tenían el poder tanto político como religioso y lo mezclaban todo. En estos tiempos es cuando el enemigo más entra a tratar de engañar a la humanidad, de poner dudas en nuestra mente, de dudar de nuestra fe, de dejar de congregarnos, de dejar de hacer lo que hacíamos antes como hijos de Dios, de dejar de orar y mirar la oración como algo que ya no es importante en nuestra vida, sino como algo religioso que lo hacemos ya solo porque estamos acostumbrados a hacerlo. Pero la realidad es que dentro de nuestro corazón estamos como esas nubes sin agua, estamos secos, estamos sin básicamente palabras
para darle al Señor, palabras para confortar al necesitado, palabras para seguir adelante, aún en nuestro propio hogar, que es la iglesia pequeña, donde tenemos que pararnos como hijos de Dios y dar esta palabra y ser de bendición a nuestra familia para que ellos sean de bendición a otras personas igual. Tenemos que ser fuertes en el Señor, tenemos que soportarnos los unos a los otros y al mismo tiempo entender de que Dios tiene grandes propósitos. Pero son tiempos en los cuales también tenemos que entender que Dios está hablando a nuestras vidas. Por medio de estas enseñanzas, Dios habla a nuestras vidas de que los tiempos están cerca, de que tenemos que estar cada día más y más acercados al Señor, donde se mira que hay una ausencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que el pueblo de Dios está en quietud, apagado, esperando qué va a suceder o qué va a pasar en esta circunstancia en la cual el mundo está en expectativa. Pero Dios tiene grandes propósitos, amado hermano, para cada uno de nosotros. Propósitos de prosperar, propósitos de seguir adelante con esta palabra que no es nuestra, sino que es del Señor y que solo somos vasos, instrumentos del Padre, del Creador, para hacer su obra en esta tierra. Tenemos que entender que Él tiene todo bajo control y lo que el mundo planea, el mundo diga y lo que están los líderes que están ahí son puestos por Dios con un propósito para que el pueblo despierte y se levante como unido, como hijos de Dios, para poder clamar al Señor. Y yo no le digo que esté sentado cada rato ahí en su casa, yo no le digo que esté orando las 24 horas, yo no le digo que esté deje su trabajo y que no, lo que le digo yo, que tenga una comunión, porque puede estar haciendo todo eso, puede estar orando, puede estar yendo a la iglesia si es que puede estar haciendo tantas cosas, pero si su corazón no lo hace de corazón, puede estar dando sus diezmos, puede estar dando sus ofrendas, puede estar haciendo tantas cosas, pero si su corazón no está al servicio de Dios, entonces está muy alejado. Tenemos que entender que nuestro propósito es de servir a Dios, glorificar a Dios y todo lo demás es por añadidura. Eso es el primer mandamiento, amados hermanos, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo. Y eso es lo importantísimo, hermano, que no debemos de alejarnos de lo primordial, de nuestro primer amor, que el pueblo ahora básicamente está en un descenso porque se ha alejado de su primer amor. Y necesitamos volver y entender que Dios nos está hablando por medio de esta palabra para que entendamos que los tiempos son difíciles, pero que es el tiempo donde el pueblo de Dios, los hijos de Dios, empiecen a hablar de esta palabra, a predicar la sana doctrina, a ponerse firmes en el Señor como soldados de Jesucristo para poder ser defensores de la fe. Que el Espíritu Santo nos ayude y nos dé fuerza y nos dé fortaleza para poder ser de bendición y poder ser un vaso útil en las manos de nuestro Señor. Enoc, hermanos, profetizó que el Señor viene con millares de santos. ¡Qué bendición! En estos días del fin es revelante mirar la profecía de hombres como Enoc, que vieron y hablaron claramente sobre la venida del Señor. El versículo 14 de Judas continúa el tema de los impíos y los falsos maestros y nos revela más concerniente al juicio que les espera. Por toda la Biblia, Dios ha sentenciado el juicio que conllevaba el pecado. Debemos recordar que la cruz de Cristo fue el juicio más severo que las Escrituras contienen sobre el pecado. Cristo fue hecho pecado por nosotros para que los creyentes seamos hechos justicia de Dios en Él, como lo dice segunda carta a los Corintios 5:21. Sabemos que los que reciben a Cristo se salvan del juicio, pero los que lo rechazan serán condenados. Ahora, Judas registra, amado hermano, inspiradamente la profecía que Dios le dio a Enoc.
sobre estos malvados. Los hijos de Dios tenemos la profecía más segura, la palabra escrita de Dios. Si la atendemos, ella nos será una antorcha que alumbra el lugar más oscuro. Enoc fue el séptimo hombre desde Adán por la línea de Set. En primer libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 1 al 3, está la lista ordenada de estos 7 varones: Adán, Sec, Enos, Cainán, Malahalel, Jarek y Enoc. De esta línea genealógica vino el Mesías, nuestro Salvador. Esta voz profética de la antigüedad nos enseña que los que caminan con Dios tienen el privilegio de saber los secretos divinos. En esta hora de la historia, cuando los acontecimientos concuerdan tanto con las señales del fin, es imperativo que vivamos cerca del Señor y le busquemos en oración hoy más que nunca, amados hermanos. Necesitamos doblar nuestras rodillas y clamar a Dios por nuestro presidente, clamar a Dios por esos líderes que han sido puestos ahí, pero que aún yendo en contra de la palabra de Dios, necesitamos orar por ellos para que Dios haga lo que tenga que hacer en ellos. Gloria al Señor. En esta hora de la historia, hermanos, de estos acontecimientos, de estas cosas proféticas que no presenta la segunda venida de Cristo, nos hace ver que vendrá acompañado de santas decenas de millares. Probablemente el término santos es una referencia a los millares de ángeles que acompañarán en su regreso. Cristo mismo anunció que vendrá en su gloria con todos sus santos ángeles, como lo hizo Mateo capítulo 25 versículo 31. Tanto esta escritura de Mateo como el pasaje de Judas 14 presentan al Señor en su carácter de juez. Él dijo que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, como le dice Juan 5:22. El juicio final de los impíos quedarán convictos de sus maldades. Los 2 versículos últimos de nuestro estudio son reveladores de lo horrible que es vivir lejos de Dios, amados hermanos. Y como aquellos que no hemos estado en la presencia de Dios desde nacimiento, entendemos lo que es vivir sin Dios. Y espero, amados hermanos, que si usted no ha tenido esa experiencia de estar alejado de Dios, es lo peor. Creo que nuestro Señor Jesucristo pasó por esa experiencia también al estar en la cruz, cuando dijo: Elí, Elí, lama sabachthani, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y yo pienso que en esos momentos fue el momento más duro para nuestro Señor, y lo es para el humano también, el estar sin Dios, el estar desamparado, el estar lejos de Dios, el sentirse que no hay esperanza, que no hay salida y que ya nada se puede hacer en este mundo, y perdemos la fe, perdemos todo, perdemos lo que somos, nuestra identidad verdadera en Dios. Pero si hoy escucha esta palabra, fortalézcase en el Señor, agarre fuerzas de las dificultades, de lo que está pasando y experimentando, y sigamos con esa voz en alto de misericordia y clamando a Dios y esperando su voluntad perfecta para nosotros. Gloria al Señor. 7 veces en este único capítulo de Judas se usa el término estos para referirse a los malvados convictos del juicio de Dios. La 5ª vez es que aparece en el verso 16. Ahí se muestran 5 características del carácter de estos herejes. Primero, son murmuradores, en referencia a la costumbre de quejarse continuamente. Tal queja es condenable porque se refiere a murmurar de Dios. También Judas menciona que son querellosos. La conducta de los tales es echar continuamente a Dios la culpa por las adversidades.
Y cuántas veces el enemigo ha puesto esas dudas en nuestro ser, en nuestra mente. Esos pensamientos, esos dardos que son tirados de culpar a Dios por las cosas que están sucediendo y reclamarle a Dios. Entendemos, ¿verdad?, que esos son parte de nuestra humanidad, pero tenemos que crecer en nuestro carácter espiritual y dejar que Dios obre y haga su trabajo que no nos pertenece a nosotros, el lugar de Dios. Los ojos de Dios son muy diferentes a nuestros ojos. La mirada de Dios totalmente diferente a la nuestra. Los días de Dios son diferentes, el tiempo de Dios es diferente. No podemos llegar al punto de ser como el gran enemigo de nuestras almas y rebelarse en contra de Dios y tratar de ser Dios, porque no es nuestro papel, ni nunca debe ser nuestro deseo. Pero humanamente eso es en nuestra vida, que muchas veces vienen esos pensamientos de culpar a Dios por lo que estamos pasando. Los creyentes tenemos en la Biblia la manera de cómo nos conviene conducirnos y agradar a Dios. En primera carta de Tesalonicenses 4:1, ahí podemos leer esos versículos. El cuarto rasgo de estos malvados es que hablan cosas infladas. La idea de parecer hablar con arrogancia y orgullo, y aquí aprendemos que las palabras jactanciosas son vacías. Por último, practican sacar provecho de las personas a través de la adulación. El sentido de adular en el griego es admirar rostros. Debemos hacer justicia en el juicio sin favorecer al pobre ni consentir al grande. Nuestra palabra debe tener el propósito de edificar y dar gracias a los oyentes, como dice Efesios 4:29. Frente a la venida de Cristo debemos orar para que el Señor nos tenga por dignos de estar en pie delante de su presencia. Gloria al Señor. Dios nos ha hablado en nuestra vida y le damos la honra y la gloria por esta enseñanza y este mensaje. Así que, amados hermanos, oramos y que el Señor nos bendiga. Amén. Padre, Señor, gracias por esta hermosa enseñanza, Señor. Enoc profetizó de tu venida, Señor, y reconocemos los tiempos, Señor, tiempos difíciles, tiempos que el enemigo, Señor, tal vez quiere hacer que el pueblo dude, Señor, de ti, que no ponga su fe en ti, Señor. Te pedimos que tú seas el que obres en nuestras vidas, Señor, y que entendamos que las cosas que están pasando, que están sucediendo, tú ya las dijiste en tu palabra, que tenían que suceder así. Como los días de Noé, así será la venida del Señor. Entonces hay muchas cosas que tienen que suceder porque así está escrito en tu palabra. Y te pedimos que en esos procesos nos ayudes a nosotros a ser de bendición, a poder, Señor, pararnos como antorchas, como escuderos, Señor, de tu palabra, y poder, Señor, seguir adorándote firmes en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre amado, que tu amor y tu misericordia abunde sobre nosotros. Tú conoces la situación de cada uno de mis hermanos, cada lágrima que derramada, Señor. Te pedimos que tú obres, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.